Regresamos para el último segmento del programa. En este caso tenemos una entrevista con un invitado, digamos, de lujo, por así decirle, que es Martín Shapiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la presentación. No, pero siendo que sos alguien que consumimos, que nosotros cuando estudiamos periodismo te teníamos un poco como una referencia, también, o sea, con More y yo miramos mucho Cenital, vos escribís ahí, tenés tu newsletter Mundo Propio, Ujú, aparte sos columnista en Futurock, ujú. bueno, sos Y abogado, si puedo pasar el chivo, el miércoles, como todos los primeros claro, miércoles de cada mes, tenemos Mundo Propio a la mesa con con, Iván con y con Iván y con Juan. Juan Nelman y Juan Gabriel Tocatlián y Mariana Altieri, que es un producto al que estoy especialmente orgulloso, por eso mandé este. Está Manda perfecto. el chivo. Y por eso me parece que estamos muy contentos de tenerte acá. Bueno, un gusto para mí estar acá. Durante la primera parte del programa estuvimos hablando de Ceuta y vos, o sea, 40 minutos antes de que arranque el programa, sacaste un newsletter hablando de eso. Lo llegamos a leer Sí. un poco para poner en contexto sobre la situación. Bueno, el fin de semana vimos todas las imágenes, entre 50.000 y 60.000 personas se Ujú. trasladaron desde Marruecos hasta Ceuta. Eh, Ceuta siendo un territorio parte del Estado español en el continente africano, se trasladaron por mar, lo que implica que no pueden ser rechazados de manera express y repatriados de manera rápida, sino que Ujú, tiene que ser un proceso legal con ujú, un proceso burocrático más largo, ujú. eh, y que bueno, ya están casi todos devueltos de alguna manera. Un porcentaje grande, sí. Sí, Digamos que uno mira los números y pueden quedar no menos de 10, 12 mil personas, que no deja de ser más que la cantidad de gente que cruzó en el antecedente anterior, que fue en 2021. Es decir, fue tan grande el movimiento que incluso que se haya ido el 80% de la gente, quedan 10.000 tipos que pasaron, que para una población Ceuta tiene 83.000 habitantes. Muy grande realmente lo que pasa. bueno, justamente vos lo comparás con, que eran 8.000 personas En 2021, sí. en 2021, lo comparás así en el newsletter y decís, bueno, de pasar de ahí a 50.000, 60.000 personas, es algo que de alguna forma no tiene sentido sin la complicidad del gobierno, ¿no? Más o Sí, menos. sí, sí, es algo que no, por supuesto no hay pruebas, entonces no es responsable afirmar que pasó tal o cual cosa, pero es muy difícil pensar que algo así puede pasar sin la aquiescencia del gobierno marroquí. Lo cual, hay que decirlo, tampoco es que necesariamente es el deber de los estados cuidar que los ciudadanos no salgan de su frontera, ¿no? Digo, esto de que los estados custodian la inmigración en su propia frontera es una idea bastante novedosa y tiene que ver con la política que están haciendo los estados desarrollados que no pueden controlar los flujos fronterizos de lugares que son, bueno, notoriamente más pobres, más violentos, etcétera, y eso pasa en Estados Unidos con la inmigración especialmente de América Central, y en Europa con la inmigración africana y de Medio Oriente, ¿no? Em, pero vos, a las teorías bueno, que justamente que implican una Ujú. colaboración de parte de la monarquía Mm. marroquí, ¿vos suscribís en parte de eso? Es especulativo, pero me parece imposible que no haya habido algún tipo de aquiescencia de Marruecos por dos motivos. Luego, el primero es el material, lo que explicaba antes. Por otro lado, justo esto coincide con un acuerdo muy relevante de Pedro Sánchez en su visita a Argelia para suministro energético de gas, eh, ignorando el territorio marroquí, es decir, suministro directo de Argelia hacia España. Y Argelia tiene la frontera cerrada con Marruecos desde el 94. Tuvieron conflictos cruzados. Argelia es uno de los principales apoyos de lo que se llama el Frente Polisario, que es la representación reconocida en muchos lugares del pueblo saharaui. Es algo parecido a lo que pasa con la Organización para la Liberación de Palestina, en Palestina, que es reconocida como legítima representante por un montón de países. Esto es lo mismo, es reconocida
por parte de la comunidad internacional, de la Unión Africana, etcétera, pero particularmente por Argelia como representante del pueblo saharaui, y Marruecos reivindica la soberanía sobre la totalidad del territorio, que incluye esto que se llama el Sahara Occidental. Marruecos también apoyó a un partido islamista en la guerra civil argelina en los años 90, es decir, tiene una relación muy conflictiva entre ellos. Y cuando uno mira los antecedentes, ese gran paso fronterizo en 2021 de 8.000 personas fue después de que en España se recibiera, por un tema de COVID, a una autoridad del Frente Polisario. Y ahora Pedro Sánchez fue el 20 de julio a Argelia, volvió con acuerdos, con un foro que se iba a realizar en octubre, y me resulta muy difícil no pensar en que hay algún tipo de mensaje hacia España. Obviamente, tanto es el ascendiente que tiene Marruecos respecto de la política migratoria y su capacidad de ser disruptivo respecto de la migración a España, que de las autoridades españolas no ha salido una palabra acusando a Marruecos. Pero bueno, me parece que habla de esto, de una política migratoria que la Unión Europea en general, y en este caso España en particular, han depositado en terceros países para que contengan a su propia población. Y ahí hay un dato interesante: España tiene un PIB per cápita que es más o menos el doble de Argentina, con una distribución del ingreso un poco mejor, y Marruecos tiene un PBI per cápita que es algo así como un tercio más bajo que el de Paraguay, para que tengan una dimensión. Entonces, obviamente hay un impulso objetivo de migración hacia España. Y Marruecos, dentro de África, es uno de los países más desarrollados, que ha tenido mayor inversión en infraestructura, que tiene algunos avances, pero también es un puente de la inmigración que va en las condiciones más complejas, que es la inmigración subsahariana, de países como Senegal, que bueno, también termina queriendo ir a España, no llegan a Marruecos para quedarse en Marruecos, como los centroamericanos que van a México, ¿no? Mucho de esto lo estuvimos hablando ya todo como al principio del programa. Claro, bueno. Entonces, ahí hay un problema muy serio para España, que es cómo maneja ese impulso que es objetivo. Y bueno, la manera es con acuerdos con Marruecos, pero los acuerdos con Marruecos tienen este precio, como los acuerdos con Turquía, digo, tienen cierta tolerancia con el gobierno turco, digo, uno va a encontrar ejemplos en cada lugar. Entonces me parece imposible creer que Marruecos no está mandando un mensaje después de los 10 días después de lo de Argelia. Ahora, no hay pruebas. Eso es así. Y Martín, nosotros veníamos hablando como que con esta cuestión migratoria siempre hay algo que surge en toda Europa, no solo como en el país, en este caso como protagonista de eso, de que la cuestión migratoria es como una de las principales preocupaciones o cuestiones en debate en cada instancia política que hay ahí en Europa, y sobre todo algo que aparece mucho como una causa que ayuda o que llevan más adelante las derechas en Europa, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo ves que se estuvo moviendo en este último tiempo, de vuelta, como estos surgimientos de diferentes derechas a lo largo de Europa, esta cuestión migratoria? Sí, a ver, el tratamiento de la cuestión migratoria es el corazón del crecimiento de las nuevas derechas, las extremas derechas en Europa. Si uno mira la política migratoria, todos se han endurecido. Por decir algo, no sé, la política migratoria de las más duras que hay la impulsó el gobierno socialdemócrata de Dinamarca. Pero lo hizo como reacción al crecimiento de partidos de extrema derecha que además crecen entre sectores de trabajadores, en sectores obreros que algunos históricamente votaban a la izquierda. Lo mismo pasa en el Midwest en los Estados Unidos. Digo, hay una combinación de ansiedad económica con choque cultural, que se vive con cierta distancia, además ese choque cultural, que hace que la migración sea una buena narrativa de por qué no alcanza, ¿no? Digo, ¿por qué no alcanza? Y porque se le están gastando en esto que no son ciudadanos, que vienen a quitarte el trabajo, que vienen a llevarse beneficios, que vienen a competir de alguna manera. Entonces hay todo un hilo conductor también con la desindustrialización, con los problemas de bajo crecimiento que tiene Occidente, con los problemas de competitividad. Bueno, en ese link crecen las derechas antisistema, que dicen que, bueno, que los partidos tradicionales son los que abrieron las puertas. Y es verdad que hay un gran cambio. Digo, España pasó de tener 3% de población
migrante a tener 20%. Y si uno mira cómo Suecia, por ejemplo, absorbió la crisis de refugiados después de 2015, bueno, tenía un modelo de integración que era ejemplar y no pudo replicarlo frente a situación de guerra civil siria, frente a shocks culturales como lo hizo con, de pronto, no sé, los exiliados de las dictaduras sudamericanas, después con menos éxito con los del conflicto de los Balcanes, donde salió gente que haya alguien que se llame Ibrahimovic y sea Claro. sueco, tiene que ver con esa inmigración. Bueno, la inmigración de la zona de conflicto en Afganistán, en Medio Oriente, en África ha sido menos exitosa, ha sido más compleja, porque la distancia cultural es mayor y además porque no había marcos de crecimiento económico que pudieran absorber fácilmente a este nuevo sector de la sociedad. Ahora, si uno mira en muchos datos, los inmigrantes contribuyen a hacer sustentables los sistemas de seguridad social a una población envejecida y contribuyen al crecimiento económico, particularmente en los lugares donde hay menos desempleo. Ahora, hay una fricción muy grande que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con la competencia económica y la percepción de que generan, por ejemplo, bajas de salarios. Eso es algo histórico, incluso en algunos sectores de izquierda, en algunos lugares sindicales, se miraba con recelo la inmigración. Bernie Sanders era un tipo que tenía una política migratoria mucho menos abierta de lo que uno imaginaría después por ver lo que fueron las reacciones a Ice y a Donald Trump. Entonces, ahí hay un conflicto objetivo y hay también una insatisfacción que se canaliza en esa bandera, pero quizás al modo del populismo, ¿viste? A lo Laclau, que es, se unifican demandas insatisfechas en la cuestión de la inmigración por una derecha que dice somos distintos a los partidos tradicionales y canaliza un descontento que me parece que trasciende la cuestión migratoria. Entonces, bueno, me parece que es una suerte de tormenta perfecta para hacer crecer a los partidos de extrema derecha y eso es un fenómeno que lo vemos claramente cuando miramos la composición de la política en Europa Occidental. Hace 20 años todos estos partidos eran marginales, medían muy poco, había algún ejemplo de pronto en Austria, pero digo, no eran partidos grandes y pasaron a ser contendientes al gobierno o compañeros de coalición de las derechas tradicionales que Claro, se corrieron de un, entre comillas, consenso. Una Giorgia Meloni es una persona que tuvo que arreglar con las derechas tradicionales de Claro, bueno, Italia. pero lo encabeza. Lo encabeza. Lo de Giorgia Meloni es muy significativo. Además gobierna con otro partido de extrema derecha y sí, el compañero minoritario es el partido de Berlusconi. Pero bueno, han tomado una parte creciente del sistema político. Y mismo el año que viene, Abascal puede ser presidente de España. Yo creo que probablemente sea o vicepresidente, o sea, el que le dé el sostén parlamentario al Partido Popular, pero ciertamente no hay ningún sector que reivindique la política migratoria de Sánchez, que intentó hacer además algunas cosas distintas, digo, regularizar a parte de los que estaban, siempre en conjunto con una política restrictiva en la frontera, ¿no? Y eso es otra cosa que hay que decir. No hay nadie reivindicando una política migratoria como la que tiene, por decir algo, Argentina. Claro. Son políticas vengan los migratorias que quieran. restrictivas, digo, claro, Argentina te da facilidades, estos te las quitan. Pero bueno, es parte, me parece, de proporciones distintas. Yo creo que si Argentina tuviera 20% de nativos de terceros países, probablemente tendríamos una discusión sobre migración distinta a la que tenemos, que acá es puramente xenófobo a veces hablar de generar restricciones migratorias. Bueno, igualmente, la siguiente pregunta que te iba a hacer, si esa discusión que se da en Europa respecto de la inmigración no solamente se puede trasladar a Argentina, sino que se puede trasladar a otros países de Latinoamérica. Bueno, en otros países de Latinoamérica está mucho más fuerte, pero porque tienen otros problemas de integración. En Chile tuvieron un aumento de los haitianos y la venezolanos. violencia. Sí te diría que mucho más los venezolanos que los haitianos, más allá de que están señalados. Creo que Chile tuvo, como Argentina, algunos procesos de incorporación exitosos y el nivel de disrupción que le generó la inmigración venezolana, que es distinta a la que recibimos nosotros, complejizó el debate migratorio y pasó además algo muy interesante, que es que
los venezolanos, muchos votaban por Kast por una cuestión de la reacción contra el desastre que fue el Sí. chavismo. Y del otro lado, otros votaban por Kast para que saque a los venezolanos. Entonces, había una cosa muy, muy particular que tenía que ver con ese voto. Pero el éxodo masivo de venezolanos, que era Venezuela hace algunos años el país más violento de Sudamérica, generó reacciones en muchos países que no estaban acostumbrados históricamente a tenerlos. Nosotros no tuvimos ese problema y en general no tenemos esos problemas. La verdad que hay algunas discusiones que pueden ser más de sentido común, de si hay que atender a extranjeros no residentes en tratamiento de alta complejidad, no sé, cualquier cosa. Eso sirve para empiojar algún debate, pero es algo que se puede tomar una medida u otra, pero es marginal para la economía de la Argentina, para el proceso cultural. Argentina tiene razonablemente bien integradas a las comunidades migrantes en el país y no hemos tenido, de hecho, en el último gran éxodo que fue el venezolano, problemas de asimilación. Ahora, ¿se pueden inventar debates políticos y tomar normas que después sean dañinas? Sí, Milei acaba de sancionar Claro. una sobre libertad de expresión que es francamente preocupante en términos de autoritarismo. Ahora, yo no creo ni que se vaya a aplicar, porque no hay un reclamo social atrás. Yo creo que las derechas europeas, más allá de cómo lo canalizan, tienen un reclamo y un problema social detrás. Y algún tipo de legitimidad para que esas políticas públicas se hagan efectivas. Sí, sí, claro, eso, un reclamo social me refiero a eso. Después, obviamente, tienen una mirada que en términos de derechos humanos y en términos económicos me parece sumamente cuestionable en los dos casos. Ahora, del otro lado tampoco hay una propuesta integral que merezca una discusión superadora. Me parece que lo que intentó Sánchez en este último tramo de su mandato y ya bastante arrinconado es interesante, pero no alcanza para decir que se intentó otra cosa. Creo que los demócratas en Estados Unidos han tenido históricamente propuestas más interesantes e incluso muchos republicanos. En Estados Unidos pasaba antes de Trump que el 80% de los republicanos estaban, voy a decir, a la izquierda de los socialdemócratas europeos en términos migratorios. Hoy eso cambió. Pero históricamente era así, un George Bush, por decir algo, podía invadir Irak con excusas falsas en violación de todas las normas internacionales, pero tenía una propuesta migratoria que era más comprensiva y más interesante que la que tenía. Lo que está ahora. No, sí, O pero que la que tenía, en Europa. no sé, Rodríguez Zapatero en ese momento en España. Yo veía los debates y me llamaba la atención. Y Martín, esto, bueno, acá en América Latina tanto no lo vemos todavía como la cuestión migratoria, algo que une a diferentes sectores alrededor del continente como sí pasa en Europa, pero bueno, sí vemos últimamente en América Latina estos gobiernos como que cada cambio de gobierno hay un gobierno de derecha que también tienen causas en común entre ellos y como algo que une a todos esos sectores. No sé, vemos como todos los últimos casos de primeros mandatarios y de presidentes que en su mayoría como que tienden a los lados de derecha y ultraderecha. ¿Qué cosas nos unen acá en América Latina? Digo, todos estos presidentes, hay algo como que se habla de la relación con Estados Unidos o mismo de las políticas adentro del país a nivel de seguridad y de delincuencia, pero también encontramos esos puntos en común como cuáles son los predominantes. Creo que lo dijiste vos en la pregunta, la agenda de la seguridad es una agenda que es ubicua. Argentina de vuelta es una excepción en términos de que es un país que viene bajando sus tasas de homicidios, aunque tiene números de robos que son muy altos, es una estadística un poco sucia la de los robos, pero no importa. Pero Argentina es el único país que viene bajando las tasas de homicidios. En todos los lugares el aumento de la violencia, el aumento de los homicidios genera una preocupación y te diría que incluso en Argentina, con esos números relativamente favorables, la seguridad siempre aparece en el top 3 de las preocupaciones ciudadanas y claramente el progresismo, así como no tiene una respuesta para la inmigración en Europa, no ha articulado respuestas razonables en la agenda de seguridad en América Latina, que además es una agenda que tiene que ver con el lugar del Estado, así como la de la migración tiene que ver con la lógica de la regulación y deberíamos poder decir algo desde otros espacios. Aquí también la derecha, está bien, puede promover respuestas simplistas, puramente punitivas, etcétera, pero del otro lado no hay ninguna respuesta que no sea cambiar las condiciones sociales. Y es muy complejo pensar que solo vas a poder atacar la cuestión de la seguridad
cuando cambian las cuestiones sociales. Y hay que decir algo, siempre se pone el ejemplo de Bukele Claro. como alguien que fue, entre comillas, exitoso, pero lo cierto es que los emuladores de Bukele han sido muy poco exitosos en lograr resultados en materia de seguridad. Pero de vuelta, enfrente no hay contrapropuestas persuasivas, algunos sencillamente toman esa agenda. Creo que es más efectivo tomar esa agenda que negarla, pero me parece que no hay un contrapunto y que siempre van a estar más cómodos las derechas con esta agenda que los progresismos. Y yo sumaría a eso lo mismo, niveles de insatisfacción económica, que es no se volvió a tener los niveles de crecimiento que estaban motivados básicamente por un tema estructural, que eran los términos de intercambio, la demanda de Asia, que se vivieron en la primera década de los 2000. Entonces, redistribuir cuando creces poco es mucho más difícil que cuando creces mucho y lo que haces es tasar el excedente. Digo, si la soja vale $700 la tonelada y la demanda china no para de crecer y por lo tanto el precio, bueno, después vos con los impuestos de eso redistribuís una parte, pero además eso genera, digo, actividad económica, entonces es mucho más menos conflictivo tener políticas de crecimiento social. Hoy no hay un modelo económico que se pueda abrazar de la misma manera como se abrazó eso en los 2000, como fue en los 90 el consenso de Washington. Falta un modelo de crecimiento. Y en Europa pasa lo mismo. Falta un modelo de crecimiento que es lo que apalanca muchas veces las políticas exitosas. Y ahí no hay un proceso de éxito, hay bronca y Ujú. muy bien capitalizada por la derecha. Claro, bueno, eso digo. Después la bandera de la seguridad, la bandera Antimigrante en Europa. de inmigrante, etcétera, son lo que decía, canalizadores de un descontento que excede eso, que es con el sistema. Entonces los candidatos, entre comillas, antisistema proliferan. Y perdón, en esta línea de pensar, bueno, vemos el mapa de América Latina y son muy pocos los países que no tienen un presidente de derecha, un Ujú. primer mandatario de derecha. México, Brasil y Nicaragua, ¿no? Podemos hablar de Nicaragua. Uruguay. Bueno, Uruguay. Sí. Uruguay igual es como una excepción, ¿no? Es que es como algo muy extraño. Uruguay es Uruguay. Sí. Uruguay es el mejor país. Y hay un país que capaz muestra al otro lado, que es Honduras. ¿Vos los audios del presidente de Honduras, todo lo que fue el Honduras Gate, te lo tomás en serio? ¿En qué sentido? ¿Crees que te sumás a una conspiración de pensar que están los países alineados, que hay giros de divisas para colaborar? A ver, yo no dudo de la importancia de un apoyo en el caso de Honduras, El de que Estados es Unidos. el de los Estados Unidos, que además es muy llamativo porque el candidato que tenía que ganar las elecciones era un candidato liberal que no tenía problemas estructurales con los Estados Unidos. El nivel de alineamiento que están pidiendo los Estados Unidos es realmente grande. Yo igual separo y digo, no creo que haya habido otro apoyo que haya importado. Creo que el que importó fue el apoyo de los Estados Unidos de América y de Donald Trump para la victoria del conservador Afura. Dicho esto, yo separo y vamos a ver muchísima más heterogeneidad en los gobiernos en América Central, Caribe y México de lo que es América del Sur. Creo que los procesos son distintos, las relaciones económicas son distintas, las relaciones políticas son distintas. Por decir algo, América del Sur comercia principalmente con China, América Central y el Norte comercian principalmente con los Estados Unidos. Entonces estamos unidos por una estrategia estadounidense continental, pero tenemos realidades que son distintas y por lo tanto oscilaciones que son distintas. Yo creo que el giro a la derecha que aplica como una lectura sobre América del Sur y que para mí es endeble porque ellos tampoco tienen un programa económico sustentable, no es que es una carencia solo de los progresismos, izquierda, nacional popular, llamémoslo como querramos, sino que es una carencia estructural. Creo que en América del Norte esas cosas se miden de manera diferente, son diferentes. Los acuerdos posibles, por decir algo, Arévalo en Guatemala tiene un gobierno progresista y tiene una cantidad enorme de acuerdos con la administración Trump. Claudia Sheinbaum tiene sus acuerdos con la administración Trump. Es distinto de las relaciones que tiene América del Sur. Y en América del Sur creo que ese giro es endeble, pero es un giro antioficialista.
estamos en un periodo antioficialista y en todo caso habrá que ver si los nuevos gobiernos logran asentarse. No parece que Milei sea un gobernante completamente asentado, hegemónico. No parece que Kast lo sea, que pierde apoyos aceleradamente. Que No parece que Noboa lo sea. Perú no tiene una estabilidad política desde hace 4 mandatos. Ni que hablar de la ajustadísima victoria sin bloque parlamentario significativo de la Espriella en Colombia. Y Brasil parece estar en una polarización casi de mitades desde hace por lo menos de 2020. Quiero decir, Bolsonaro ganó cómodo, pero por lo menos de 2020. Entonces me parece que las situaciones son muy difíciles de ordenar a partir de tendencias demasiado claras en América del Sur. Sí, creo que si gana la derecha en Brasil, probablemente sea un golpe muy duro para todos los sectores políticos que buscan un cambio y probablemente puedan empezar a pensar en la posibilidad de establecer algún tipo de hegemonías. Pero creo que incluso así no hay un modelo económico detrás que lo sustente. Vamos a ver qué pasa. En principio entiendo que Lula sigue siendo favorito. Pero bueno, va a ser una elección ajustada la de Brasil. Incluso con un candidato con muchos problemas como es Flavio Bolsonaro, la de Brasil va a ser una elección ajustada, va a ser una elección pareja que se va a resolver seguramente en el balotaje y seguramente por pocos puntos. Vamos a ver, Lula puede que saque 48 puntos en la primera vuelta, con lo cual también está cerca de los 50, pero si no saca 50, conseguir esos 2 puntos... Bueno, Claro. Lo que pasó en la elección con Bolsonaro, que terminó ganando por 1 punto y pico, después de sacar 48 puntos en primera vuelta. No, nada está decidido, la polarización es enorme, la situación parlamentaria va a ser compleja y bueno, no es de descartar que Donald Trump intente intervenir como ya lo está haciendo con medidas como los aranceles. ¿Querés cortar? ¿O tenés unos minutos más? Está ahí complicadísimo. No, está bien. Si querés, o te hago una última pregunta que Dale. creo que puede ser corta de responder. No tiene que ver con Latinoamérica, o de alguna manera sí. ¿Te parece que tiene sentido lo que está apelando la defensa de Cristina Kirchner en ir a la ONU para intentar que se revoque, bueno, no su condena, sino que pueda ser candidata? Bueno, entiendo que está buscando un pronunciamiento en el Consejo de Derechos Humanos, no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene instancia judicial y lógicamente me parece que lo que más tiene sentido de lo que está haciendo Cristina Kirchner es la idea de que es posible denunciar y poner en primer plano su situación procesal como una persecución. Creo que busca ese tipo de reconocimiento y la idea de llevar afuera un conflicto interno es algo que se ha trabajado muchísimo, digo, los sectores que se consideran perseguidos de una u otra manera adentro de un país, la denuncia internacional y hacerlo en un órgano oficial como es Naciones Unidas tiene todo el sentido de vuelta. Como tribuna, como lugar de denuncia, mucho más que como lugar que va a conseguir por sí solo una habilitación o una reversión de las decisiones judiciales. Y claro, incluso con un pronunciamiento de las Naciones Unidas, acá puede ser desestimado. Claro, sí, no es una instancia judicial la que hace en el Consejo de Derechos Humanos. Distinto la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una instancia jurisdiccional, pero bueno, sería mucho más lento. Bueno, muchas gracias por haber venido. Para nosotros creo que estuvo buenísimo. Sí. Tuviéramos cortado de todo. Creo que de Brasil podíamos hablar un montón, de Nicaragua se puede hablar un montón, de México se puede hablar un montón, de lo que sea. Muchas gracias. Por favor. Y bueno, te vamos a seguir leyendo. Bueno, también me pueden invitar cuando quieran. Muchas gracias.